Ya, lo comentábamos hace un ratito aquí en ADN Hoy. El Senado ya empezó a tramitar el proyecto que ingresó el gobierno al Congreso de estabilización de las tarifas eléctricas, que busca mitigar como objetivo central las alzas en las cuentas de la luz. En el Senado hay algunas dudas, pero ya escuchábamos también que en la Cámara de Diputados hay un grupo bien transversal que rechaza derechamente la iniciativa, de la que vamos a conversar a esta hora con el ministro de Energía, Diego Pardo. Ministro, bienvenido, buenos días. Hola, buen día, ¿cómo están, Pablo? ¿Qué tal, ministro? Gracias por estar con nosotros. Bien, gracias. Ministro, íbamos a empezar a hablar de las reacciones políticas que ha generado la iniciativa, pero partamos por detallar el mecanismo que plantea el gobierno a través de este proyecto para mitigar las alzas a las cuentas de la luz. Se ha hablado que tiene 3 ejes, incluye un subsidio, pero también incluye un cargo. Partamos por poner sobre la mesa qué plantea este proyecto. Bueno, lo primero que es importante entender es que hace la semana pasada fue publicada el informe técnico de la Comisión Nacional de Energía que muestra qué es lo que ocurriría si uno implementa la ley vigente. Lógicamente, aquí hay una deuda que se ha ido acumulando por las políticas de congelamiento de precios que empezaron en el 2019. Esa deuda hay que pagarla. Si no pagara, es empezar a pagar esa deuda con el mecanismo actual. Lo que ocurriría es que hay un grupo de consumidores que no están protegidos, que no están cubiertos por el mecanismo actualmente vigente, que recibirían de alguna manera, de una sola vez, todo el impacto financiero que supone este desescalamiento. En particular, el grupo no protegido son grupos de altos consumos y obviamente la idea de que altos consumos correlaciona con ingresos, con altos ingresos, podría ser atractiva a primera vista, pero lo que muestra la misma mesa de pobreza energética que nosotros hicimos con la Cámara de Diputados y con el Senado durante el 2022 es que eso solo es parcialmente cierto. Y hay grupos de consumidores de altos consumos que están en una posición financiera delicada. En particular, pymes, como podría ocurrir, por ejemplo, con un minimarket. Un minimarket situado en la comuna de San Bernardo, que es el ejemplo que puse ayer en el Senado, hoy día paga de cerca de 250.000 pesos. Si implementáramos la ley vigente, pasaría a pagar 500.000 pesos. A su vez también está la realidad de hogares que comparten medidor, ¿sí? Entonces, la situación económica que cada uno individualmente consideraba es distinta que simplemente agregar consumos porque comparte un medidor, ya sea que viene en una zona rural, o sea un condominio o un CITE. El caso que presenté de nuevo ayer en la comisión del Senado fue de un CITE en la comuna de Talcahuano, que hoy día paga 100.000 pesos, pasaría a pagar, si implementamos la ley vigente pasaría a pagar 200.000 pesos. Ya, ahora el punto es ¿qué hacemos? ¿Para que ese minimarket... ¿Qué es lo que propone el gobierno? Para que ese minimarket no pase a pagar 250.000 a 500.000 y para que ese CITE en Talcahuano no termine pagando 200.000 cuando hoy paga la mitad. Claro. Entonces lo que vamos a entender, este por así decirlo, de exclusión que tiene la legislación vigente. Entonces vamos a extender la protección a este grupo y entonces este minimarket, que con la ley vigente pagaría 500.000, va a tener que pagar un poco más. Un alza progresiva igual, ¿sí? Entonces podría pagar 315.000 pesos. Y en el caso del CITE de Talcahuano, en vez de pagar 200.000 pesos, pasaría a pagar 120.000 pesos. De nuevo, hay que pagar una deuda que se ha ido acumulando, pero hay que hacerlo de una manera progresiva y gradual. Y la razón es que lo que muestra también la experiencia vigente, esto es algo que ha pasado en muchos países del mundo, lo que produce, digamos, las razones que están en el fondo detrás del aumento de esta deuda con las empresas de generación eléctrica es esencialmente la pandemia, el aumento de costos asociado a la pandemia y el aumento de costos asociado a la crisis de Ucrania, digamos, a la invasión de Rusia. Yeah. Ambos fenómenos globales, esto ha pasado en otras partes del mundo, tuvieron políticas de estabilización de precios y al momento de desescalarlas, que es lo que nosotros estamos haciendo también, cuando este desescalamiento, estas alzas son muy bruscas, lo que termina ocurriendo es que uno cambia deuda por morosidad, ¿sí? Claro, porque alzas muy bruscas, deuda como impaga. por ejemplo, claro,
duplicarle la cuenta a un almacén de barrio es ponerlo en una posición donde simplemente no puede pagar. Y eso simplemente traslada la deuda de un lugar a otro sin hacerse cargo del problema de fondo. Entonces, como necesitamos hacernos cargo del problema de fondo, tenemos que extenderle la protección a ese grupo. Ese es el primer problema, si quieren, de exclusión. Pero también hay problemas de inclusión. Lo que muestra también la mesa de pobreza energética es que el grupo protegido, porque son consumos relativamente bajos, hay cerca de 2 millones y medio de personas que están protegidas, pero pertenecen al 40% más rico de la población. Entonces nosotros tratamos de la misma manera a consumos bajos que son vulnerables y a consumos bajos que no son vulnerables. Y eso, de alguna manera, hace que se estrese un mecanismo financiero que no está estableciendo diferencias donde deberíamos tratar de establecerlas. De nuevo, el ejemplo que presenté ayer en el Senado, tenemos una pareja de profesionales de altos ingresos y, digamos, un hogar monoparental donde el único sueldo de la familia es el sueldo mínimo, por lo tanto están en situación de vulnerabilidad. Ambos, si son consumos promedios, pagarían del orden de los 24.000 pesos. Con la legislación vigente pasarían a pagar 26.000 pesos. Pero si se fija, hay una especie de injusticia relativa en ese tratamiento, igual de situaciones que son socialmente muy diferentes. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Bueno, a la familia que no es vulnerable, o sea, a la pareja de profesionales en buena situación económica que no es vulnerable, es en el nuevo proyecto va a pasar de pagar 26.000 a 27.000. Pero la familia monoparental vulnerable, vamos a establecer una política pública distinta, vamos a establecer una política de subsidios. En este caso no se trata de estabilización, se trata de subsidios. Plata del Estado. En parte sí, y en parte del mismo fondo de estabilización que había sido ya creado, que se financia con cargo a un subsidio cruzado. Que pagan principalmente los clientes libres, digamos, las grandes empresas. Entonces, esta política de subsidios que busca replicar el subsidio al agua potable en términos de cobertura, o sea, alcanzar a 850.000 hogares vulnerables, lo que permitiría es que este hogar monoparental elegible para el subsidio pasara de pagar 27.000 pesos a pagar 17.000 pesos. Ya. ¿Sí? Ministro, perdón. ¿Hay algún otro ejemplo que nos estaba dando, no? Es que quiero ir al origen del problema y al momento en que estamos, ministro Pardo, estamos conversando con el ministro de Energía. Esto parte, como habíamos explicado, en diciembre de 2019, semanas después del estallido social, en pleno periodo muy duro para el país. No habían podido subir las tarifas del transporte en 30 pesos. Hubo una presión política tremenda. La administración Piñera se vio forzada, ¿no es cierto?, a congelar las tarifas. Acuerdo transversal, por lo más se congelan las tarifas y no suben las cuentas de la luz como tenían que haber subido por esas fechas. Esto se mantuvo, después llega la pandemia, grandes dificultades de ingresos para los chilenos, empezamos a salir de la pandemia y en julio o agosto de 2022, ahí casualmente un mes antes del plebiscito de septiembre de 2022, el primer plebiscito constitucional, se vuelve a extender este congelamiento de tarifa. Tanto en diciembre de 2019 como en agosto de 2022, se sabía lo que se estaba haciendo. Se estaban congelando las tarifas y se estaba generando, y en segundo lugar se estaba aumentando la deuda con las empresas generadoras. Siempre se supo. Usted hace meses ya, el año pasado, venía anticipando y se ha venido trabajando en la Comisión de Energía del Senado este tema. La Comisión Nacional de Energía fija periódicamente estos criterios, ¿no es cierto?, de reajuste. ¿Por qué estamos ahora al filo de los plazos, cuando además viene ya el receso legislativo y apremian los plazos, porque si no esas alzas tendrían que regir, ¿no es cierto?, con un decreto tarifario que ya está en curso? ¿Por qué estamos ahora discutiendo de esto? Bueno, la verdad, en el caso de fenómenos globales como la pandemia o la guerra en Ucrania, obviamente uno quisiera que estas cosas no ocurrieran o que impactaran menos a Chile. Siempre es mejor, siempre hubiese sido mejor avanzar más rápido en la implementación de energías limpias que nos dejan más expuestos a lo que pasa fuera de Chile. Las energías limpias se producen en Chile, las energías
fósiles, hay que importarlas y eso nos da una exposición muy grande, tanto en términos de cantidad como en precio. Por cierto, digamos, esa es la enseñanza que yo diría que hay aquí, una de ellas, y por lo tanto esa enseñanza hay que incorporarla también en nuestras otras políticas, y así lo estamos haciendo. Pero ¿por qué la demora en asumir eso? Porque el gobierno está cumpliendo en un mes más 2 años de administración, y todo esto se sabía que iba a ocurrir. Sí, lo segundo es que el mecanismo actualmente vigente es un mecanismo excesivamente complejo. ¿Sí? El diseño de este mecanismo es excesivamente complejo, y eso y parte de lo que estamos haciendo también es simplificarlo. Y en cuanto a por qué este mecanismo del año 22 se copa su capacidad financiera muy pronto, eso tiene una doble explicación. Lo primero es lo que ya dije, digamos lo que ocurrió con los precios como consecuencia de la guerra de Ucrania, especialmente cuando este conflicto ya escala definitivamente el aumento de precios, para que tengamos un orden de magnitud de lo que eso significa, porque este tipo de aumentos de precios no lo veíamos hace mucho tiempo en el mundo. Pero hace meses que ya están bajando ya los combustibles. Sí, claro, pero la deuda se acumula cuando ese precio sube y hay que pagarla. Entonces, los combustibles líquidos, el diésel, las gasolinas se multiplicaron por 1,5 su precio, el gas natural por 2 y el carbón por 3. Sí, pero eso fue el 2022, la disparada de los precios. Claro. Y estamos en 2024, ¿por qué estamos hablando ahora de esto? Está bien, pero eso fue después de la vigencia del mecanismo que fue legislado en el momento que usted mencionó. A su vez, ese mecanismo, los modelos de ese mecanismo, se hicieron considerando un techo de deuda que incorporaba los intereses fuera del techo de ese mecanismo, y lo que ocurrió fue que en una interpretación de la Contraloría, legítimamente dentro de los frenos y contrapesos que existen en nuestra democracia, tomó una interpretación donde los intereses están dentro del techo de la deuda, y eso hizo que la capacidad financiera del mecanismo se topara mucho más rápido de lo que se tenía establecido. Eso es lo que nos pone en la situación en la que estamos actualmente. Bueno, de nuevo, el grupo no protegido, que era una válvula de escape en el mecanismo, se transformó o se estresó mucho más de lo que debería haber ocurrido, lo que originalmente se había modelado. Estamos en lo que estamos, ministro, entonces ya, finalmente, más allá de todo lo que pasó entre medio. Vamos entonces a eso. Había una suerte de acuerdo en el Senado, pero que los diputados están desconociendo. Y hay diputados que están, y aquí es bien transversal lo que ha pasado aquí, y hay algunos que están planteando, que aquí esto no es viable, no van a estar los votos en la Cámara, esto no va a pasar, y la única alternativa es que el gobierno renegocie los contratos con las generadoras. Claro, rechazan este cargo del que usted nos explicaba inicialmente, que finalmente va a tener que pagar igual más, digamos. Lo ven de manera gradual como y todo, que va a ser impagable, ya, hay que renegociar contrato, pero eso implica que cambiarle la regla del juego a generadoras que han invertido. ¿Cómo se administra eso? ¿Es viable o es simplemente inviable, hay que buscar otra solución? A ver, para explicarle a la gente que nos está escuchando, nuestro sistema es bicameral, tiene una cámara de origen y una cámara de revisión. Lo usual es que la cámara de origen sea la Cámara de Diputados y la de revisión sea el Senado. En este caso no fue así, y la Cámara de origen es el Senado, la Cámara de revisión va a ser la Cámara de Diputados, precisamente por un acuerdo que se hizo durante el 2023 con ambas cámaras, en cuanto a que en nuestra agenda legislativa los temas de gas licuado de petróleo iban a ingresar por la Cámara y los temas relativos a electricidad iban a ingresar por el Senado, de tal manera de optimizar los tiempos de tramitación. ¿Sí? Ese acuerdo es el que se implementó estableciendo, porque recordarán que el proyecto de reforma al mercado del gas licuado de petróleo también fue ingresado por la Cámara y hoy día está radicado ahí. Efectivamente hemos estado trabajando con la Comisión de Energía y Minería del Senado en el diseño de este proyecto. En octubre del año pasado, el presidente de la Cámara de Diputados, el diputado Cifuentes, planteó que de todas maneras empezáramos a hacer trabajo prelegislativo con los diputados. Pero lo que reclaman hoy día, ministro, es que cambiaron esas condiciones iniciales con los diputados. ¿Usted asume que eso es así y asume el riesgo que eso tiene cuando el proyecto pase a la Cámara?
Sí, pero déjeme contarle los hechos que a mí me constan. ¿Sí? Se hicieron este trabajo prelegislativo en 2 sesiones, durante octubre, durante noviembre. Lo que yo recibí, el feedback que yo recibí algunas observaciones, en particular de algunos parámetros, de algunas cosas que podíamos mejorar, fue disposición a avanzar respecto de los diputados, de un grupo bastante transversal, distinto de los que estaban ayer en este punto de prensa. Eso es efectivo. Y principalmente concentrado en la Comisión de Minería y Energía de la Cámara. Lo que yo recibí era disposición a avanzar y más bien observaciones que fueron siendo incorporadas. Efectivamente, estos otros diputados que ayer estuvieron ahí plantearon lo que ahí se señala. Vamos a conversar con ellos también, determinando un calendario de trabajo, mostrando el proyecto, viendo si hay observaciones que se pueden incorporar. Respecto del aspecto de fondo que plantean, respecto a la posibilidad de renegociar contratos con empresas de generación, yo ahí simplemente quisiera decir 2 cosas. La primera es que esta es una alternativa que igual fue explorada durante el año pasado de manera preliminar con varias de estas empresas. Y no fructificó mayormente porque las empresas señalaron que estaban conformes con los contratos que tienen actualmente y ese es el derecho, digamos, que les franquea la ley actualmente vigente. Sin perjuicio de ello, es importante entender la urgencia con la que necesitamos avanzar. Okay. ¿Sí? Hoy día hay procesos de renegociación en curso con algunas empresas generadoras. El que está más avanzado lleva 4 meses y va en audiencias preliminares, porque estas son audiencias, para que la gente entienda, estos son contratos bastante complejos, los organiza el Estado, los suscribe una generadora con una empresa distribuidora, y cuando uno realiza estos procesos es importante, por ejemplo, hacer audiencias públicas, que las asociaciones de consumidores sean notificadas, tengan un espacio para participar en cada una de estas instancias. Hay espacios que se pueden judicializar o pueden ir a un panel de expertos eléctricos específicamente. O sea, estos son procesos que toman bastante tiempo. Ya, o sea, no es viable como solución ahora renegociar contratos. Ya, ministro. ¿Cómo? No es viable entonces plantearlo como una solución ahora para esta coyuntura renegociar contratos. Sería otro camino muy largo. Nosotros estamos siempre dispuestos a recibir observaciones como cómo ir aliviando la carga del bolsillo de los consumidores, por supuesto. Pero hoy tenemos una necesidad que atender de manera urgente y lo que estamos planteando es una política de estabilización que se hace cargo del grupo no protegido y además agrega por primera vez en nuestra historia una demanda que era muy sencilla e histórica de distintos sectores políticos, que es establecer un subsidio para personas vulnerables relativas al consumo eléctrico. Ministro de Energía, Diego Pardo, gracias por esta conversación con ADN hoy. Que tenga buen día. Gracias, que esté muy bien. Chao, chao. Buenos días.